Desde el margen. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá en otro encuentro Desde el Margen yo desde Itaibaté, Corrientes, y tengo la compañía de mi compañero, el licenciado José María Gómez desde Zapala. ¿Cómo estás, José? Hola Gonzalo, buenas tardes a la querida audiencia, buenas noches también desde acá, desde la ciudad de Zapala, en nuestra querida Patagonia. Saludos cordiales para todos. Bueno, José, el tema, el programa o el podcast capítulo de la semana pasada habíamos hablado de las supersticiones, ¿no? Así es. Y habíamos dicho... Tema muy interesante. Exactamente, era un tema bastante amplio y tan es así que habíamos dicho de que en este capítulo íbamos a hacer como una especie de continuación, entre comillas, sobre ese tema, ¿no? Sí, claro, porque es un tema muy amplio y que involucra otros temas también, ¿no? Exactamente. Habíamos estado hablando de las supersticiones más tradicionales, sobre todo en la zona de donde venimos vos y yo, que es acá la zona de Corrientes, y habíamos hablado sobre mitos o las supersticiones como más básicas o más conocidas, como el gato negro, cruzar por debajo de una escalera. Hablamos del paraguas dentro de la casa, de la caída de la sal, hablamos un poquito de todos esos temas, y también quiero hacer referencia a que siempre estamos incentivando a la gente que se comunique. De hecho, voy a dejar de nuevo mi número, que lo vengo dejando hace varios capítulos atrás. Mi teléfono es 3781 40 5500. Pueden enviar sus dudas, sus preguntas, sugerencias que quieran hacer al WhatsApp, y las vamos a estar abordando en lo posible, lo más pronto que se pueda. Y acabamos de recibir a una primera oyente que se comunicó, de hecho se comunicó esta mañana, me mandó... Qué buena noticia esa, Gonzalo, que la gente empieza a participar. Exactamente, se está copando la gente y eso está bueno, para que esto sea como más interactivo y no sea solamente un monólogo de estas dos personas que están hablando en internet, ¿no es cierto? Y se pone un poquito más interactivo y podemos ir tocando temas que la gente va sugiriendo y la gente se les va ocurriendo, entonces tienen una cierta participación en cuanto a lo que vamos haciendo juntos en este espacio. Esta persona se llama Graciela Luna, nos dijo que le gustó el programa, nos mandó unas felicitaciones, dijo que le resulta muy útil en su vida cotidiana, así que eso me gustó y me incentivó a decir, bueno, estamos haciendo algo bueno, porque ya sabemos que al menos a una persona le está resultando algún tipo de utilidad en su vida los diálogos que vamos teniendo con vos. Y también me dijo que recomendó a sus clientes y a sus allegados que escuchen el programa, así que bueno, agradecemos a Graciela. Buenísimo. Gracias, Graciela, por tu participación, y bueno, trataremos ahí de responder seguramente algunas preguntas o recibir las sugerencias o propuestas de temas, por supuesto. Así como hemos pedido a la gente que se comunique y que sugiera o pregunte, Graciela nos dejó algunas preguntas que le surgieron a partir del capítulo anterior, que como dije anteriormente estuvimos hablando de las supersticiones. Y la primera pregunta de Graciela dice: ¿cuál es la diferencia entre una cábala y una superstición, o si tienen algún tipo de relación? ¿Por qué hace esta pregunta Graciela? Porque en el capítulo anterior yo había puesto un ejemplo diciendo de que una persona que convirtió 3 goles, por decir una cosa, quiero aclarar que esa persona no fui yo, pero decíamos de que... En el fútbol creo que se usan muchas cábalas, ¿no? Exactamente, se usan muchas cábalas, y en este caso habíamos dicho de que ese día se puso una media de un color y otra de otro color, y lo relacionó ese resultado de haber convertido 3 goles con esa casualidad, ¿no es cierto?, haberse puesto ese día las medias de diferentes pares.
y a partir de ahí empezó a tomar como una cábala y decir, bueno, estas son mis medias de la suerte y cada vez que me pongo esto voy a tener este resultado o un resultado parecido. En principio, a mí voy a decir lo que yo creo y después vos me vas a decir, José, si estás de acuerdo, si tenés algún otro aporte. Sí, por supuesto. Me parece que las cábalas en este contexto no dejan de ser supersticiosas, ¿no es cierto? Habíamos dicho la semana pasada de que las neuronas se conectan en donde yo digo, por ejemplo, si yo me posiciono y pateo de una forma la pelota, tengo más probabilidades de convertir el gol que si lo hago de otra forma. En ese sentido serían una conexión racional en donde tienen una relación al resultado que buscamos y que a veces conseguimos y la forma en que lo hicimos. Y después vienen las relaciones ya infundadas o irracionales, como por ejemplo en el caso de las medias, donde se toma como cábala y no deja de ser una superstición, porque no tiene un fundamento racional. No sé qué opinás, José, vos al respecto. Sí, por supuesto. A ver, atendiendo a la pregunta que hace Graciela, a mí se me ocurre pensar en lo que es la superstición como una creencia irracional, en el sentido de que no tiene fundamentos en la realidad, pero que, como dijimos la vez pasada, se basa fundamentalmente en el miedo y en la necesidad de controlar los eventos, los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos sociales. Entonces la superstición es como un tipo de pensamiento que le podríamos llamar mágico. ¿Recordarás eso? Sí. Entonces, esa superstición, esa creencia va a sostener, va a darle, por así decir, sustento a ciertas prácticas. Entonces a mí se me ocurre que toda cábala es una superstición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cábala sería la acción concreta para dominar, entre comillas, algún resultado o algún evento, controlar alguna situación. Por ejemplo, me pongo una cintita roja y creo que con eso estoy controlando la envidia de la gente que sienta envidia. Claro. Entonces, la práctica misma, el hecho de ponerme la cinta en este caso, sería la cábala, ¿sí? Que se fundamenta en una superstición. Diría que toda cábala es una superstición. Ahora, no toda superstición, tal vez, habría que verlo, habría que analizarlo. Invitamos a los oyentes a que también ellos manden sus ideas sobre estas preguntas. Recordemos que siempre filosofamos para transformar de manera genuina nuestra realidad. No toda superstición implica sí o sí una cábala. Vos podés tener una superstición, pero no necesariamente estás haciendo una acción para controlar tal o cual evento. Simplemente crees en la superstición, pero no haces la cábala. Exactamente. ¿Se entiende la diferencia y la relación? Sí, totalmente. A mí me gustaría también aclarar de dónde viene la palabra cábala, ¿no es cierto? Porque nosotros la utilizamos y muchas veces, por eso a mí me gusta, no sé qué te parece a vos, José, a mí me gusta mucho buscar la etimología de las palabras, y la cábala viene de una parte muy mística del judaísmo, en donde busca, es como amplio el tema, no nos vamos a meter demasiado, pero en la cábala, en el judaísmo lo que hacen es buscar como una relación de Dios con el universo, Dios como creador y universo como su creación,
y en donde también hay como varias áreas en donde se habla de invocación de ángeles, de creación de seres y demás, y de ahí viene toda esa parte mística, y desde donde también se va relacionando esto de creer que porque tengo una cinta roja la gente va a dejar de envidiarme o va a envidiarme menos porque el color rojo tiene una especie de no sé qué cosa, y eso provoca en que la persona se enfoque en el color y no envidie, por ejemplo, ¿no es cierto? No tengo fundamento exacto acerca de eso, pero me parece que no quería dejar pasar de dónde viene la cábala, para que también la gente sepa de que no es algo deportivo, que no es algo que tiene que ver con algo tipo autóctono o tradicional de la zona, ¿no es cierto? Sino que viene más es un poquito más ancestral el tema. Sí, es bastante ancestral y de hecho la denominación en el judaísmo es la Kabbalah. Exactamente. Después cambia cuando se hace más occidental y moderno, por así decir, cambia a la denominación que todos conocemos, que es la Cábala. A mí me parece muy importante invitar también a la gente a que siempre indague el origen de aquello que se está sosteniendo como una verdad, porque eso también es cultivar el pensamiento filosófico, el pensamiento crítico, saber de qué estoy hablando sería, ¿no? Exactamente. Me parece muy importante. Un breve comentario sobre lo que es la Cábala. Por supuesto que tiene que ver con esto de la tradición, ¿sí? El término, ¿no? En el sentido del Kabbalah en hebreo. Sí. Esto de la tradición y también el hecho de que el hombre, la mujer, pero bueno, para la cultura judía la centralidad del hombre es muy evidente, y eso después también se pasa al cristianismo, ¿no? Sí. De hecho, son pocas las iglesias cristianas donde la mujer puede ser sacerdotisa. Otro tema ese, ¿no? En algún momento creo que tenemos que entrar en la cuestión del cristianismo, más tarde o más temprano, como tema central, digo, porque lo hemos tocado de manera secundaria. Pero esto de la palabra, que significa tradición o la recepción de la verdad venida de Yahvé, sería para el pueblo hebreo, que esa recepción, esa tradición, entiéndase, esa verdad, desde el Kabbalah estaría como en lo profundo de las escrituras que se consideran sagradas. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es la lectura de los libros sagrados, de hecho de ahí viene la denominación Biblia, que significa los libros, como por debajo de esa lectura hay toda una profundidad donde está lo más misterioso y donde solamente algunas personas pueden acceder, donde está como la verdad más profunda de Dios dada a los hombres en este pueblo, en este pueblo que se considera elegido, que es el pueblo de Israel, ¿no? Claro. Y entonces la Kabbalah sería ese conjunto de misterios siempre a descifrar como la verdad más oculta en las escrituras. Por eso el que vio la serie poco ortodoxa, ahí aparece muy bien este análisis y este estudio de la Torá sería, sí. Pero como para captar esa verdad oculta, que sería lo que se conoce como Kabbalah. Entonces tenemos la cuestión ahí del misterio, ¿sí? Después eso se pasa, la palabra, digamos, se vuelve común y corriente, por así decir, la palabra Cábala, y se considera que
Bueno, es aquello que nos permite controlar alguna situación a nuestro favor de manera misteriosa, ¿no? De manera mágica, como que intercede un poder ahí invisible. Y Exactamente. por eso la práctica, y es tan seductora la idea para el creyente, ¿verdad? Porque la mente se identifica totalmente con la práctica y entonces te quedas más tranquilo o tranquila, pero te quedas más tranquilo porque tenés miedo. Claro. En realidad, digamos, ¿no? Es decir, es muy interesante cómo funciona porque la persona no se da cuenta que se va quedando muy limitado en su pensamiento y en su acción, porque perdés libertad con la cábala. Claro. Porque tenés que repetir siempre lo mismo. Y además se le pone tanto poder o tanto control, o creemos que ponemos esa especie de control en estos amuletos, entre comillas, y dejamos de lado muchas veces lo que tiene que ver con lo necesario, como por ejemplo, volviendo al ejemplo del fútbol, el entrenamiento que amerita para poder lograr convertirse en un buen jugador, y creemos que esos amuletos van a reemplazar esta necesidad de entrenarse, o decir, no fui a entrenar, así que no me puede faltar mi media de la suerte, ¿no es cierto? Y estamos equivocados por el hecho de que estamos poniéndole tanto poder a estos amuletos y dejamos de lado lo que realmente es necesario para alcanzar ese resultado que estamos buscando. Sí, tal cual. Vos ahí hablaste del amuleto, ¿no? El amuleto justamente como este objeto mágico sería. Claro. Sabes que yo me acordaba, Gonzalo, la audiencia lo debe tener muy presente. Viste que en la región del norte, lo que es nuestra provincia, Misiones, Chaco, Formosa y Paraguay, esta cuestión, viste, de la pluma del caburé. Ah, sí. Que es un amuleto. Si alguien conoce la historia, estaría bueno que la comparta, digamos, porque pareciera ser como que el amuleto es un objeto para defenderte de energías o de fuerzas destructivas. Viste que todo esto termina siendo como una lucha entre el bien y el mal, si se quiere. Exactamente. Y esto, fíjate, convertir un pájaro, ¿no? Como en un ave de buena suerte, así como también se relaciona el cuervo con un ave como que sería de mal agüero, por así decir, ¿viste? Todas esas denominaciones, mal agüero, mala onda, buena vibra, etcétera, etcétera, todo esto tiene un pensamiento supersticioso. Exactamente. Expresiones que pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana, pero que está ahí presente el pensamiento mágico. Todo lo que tiene que ver con el esoterismo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, tal cual. Y cómo eso seduce a muchas personas porque les da tranquilidad. Porque le calma ese miedo que lo tienen como una especie de esencia, ¿no es cierto? Sí, ahí la palabra esencia, yo siempre, depende de lo que se entienda por esencia, porque la esencia a mí me hace pensar en algo que es de una determinada manera y no puede sino ser eso, ¿verdad? Claro. Yo pienso que el miedo irracional, estamos hablando del miedo irracional, Sí. porque ya hicimos la diferencia con el miedo realista, que es una medida de defensa.
Claro. Es decir, si estás ahí en tu casa y ves que aparece una yarará, saltás de miedo y te protegés y tratás ¿cómo es? De alejarte, o seguramente tratar de matar, o algunos tal vez de capturar a la víbora, ¿verdad? Pero ese es un miedo realista. Acá Claro. estamos hablando de miedos que son irracionales y son totalmente psicológicos. Y en ese sentido yo pienso que no es como un miedo esencial, sino que es un miedo que tiene que ver con algo que la persona todavía no resolvió de su propia historia. Y Exactamente. que entonces cuando lo resuelve, por supuesto que ahí siempre voy a sugerir la búsqueda de la ayuda profesional, ¿verdad? Exactamente. Con todo el respeto del curanderismo y demás, que yo lo considero como una expresión sociocultural, idiosincrática, etc. Buscar la ayuda profesional significa buscar ese conocimiento que está probado, que es científico, que te ayuda a resolver un miedo irracional, que te ayuda a resolverlo de manera racional. Exactamente. Entonces ahí ya no necesitas ni amuletos, ni esto, ni lo otro, ni ningún pensamiento mágico para depender de eso, porque al final se convierte en una dependencia. Es decir, si no está tu amuleto, ¿qué haces, digamos, no? Totalmente. Pasas a ser un esclavo de ese amuleto, todo porque estás guiado o moviéndote a través del miedo. Graciela nos había dejado otra pregunta Sí. que decía, ¿por qué se utilizan inciensos o sahumerios en la iglesia? Yo estuve buscando un poco, la verdad es que encontré muchas teorías, pero la que más me cerró dentro de lo que se relaciona con la creencia religiosa era esto que dice: la iglesia considera la quema del incienso como una imagen de las oraciones de los fieles alzándose al cielo. Era como un simbolismo de ese humo que se eleva, ¿no es cierto? Utilizando como una especie de metáfora de la oración que va hacia el cielo. Pero también encontré otras que decía que fue heredada de las religiones más orientales, y que de hecho esos orientales fueron los que comenzaron a exportar, por así decir, no solamente la idea, sino también sus mismos sahumerios y inciensos al Imperio Romano, y eso también fue que comenzó a traspasarse por el tiempo, y eso también hizo que se vaya relacionando con la religión y demás. Y encontré también algunos salmos que mencionan este simbolismo de los inciensos y demás. Pero también aclarar que nosotros no somos teólogos, pero podemos llegar a hacer una especie de análisis o investigación también de por qué se cree o por qué podemos creer que se relaciona con este tipo de cosas. ¿Vos tenés algo para aportar en relación a eso? Sí, yo pensaba, si bien no me metí en el tema, pero por supuesto viste que ya se nos va el tiempo rápidamente, Claro. o esa es la sensación, pero bueno, cuando pasa eso significa que uno está productivamente disfrutando de algo, ¿no? Exacto. Sí, yo pienso que tiene mucha influencia del Oriente, ¿no? Es decir, tiene mucha influencia también cuando digo del Oriente, viene a mi mente inmediatamente lo que es toda la zona de Egipto, que está tan ligada al pueblo judío y por lo tanto al cristianismo. Claro. ¿Sí? Es decir, no tengo así detalles de por qué empezó a usarse el incienso como quema de algunos vegetales para
generar una cierta atmósfera espiritual, por así decir, pero me invita, la pregunta que hace Graciela, me invita a buscar, a indagar y a aprender. Y esto me parece fascinante porque gracias a las preguntas que hace el otro, uno se mueve a querer aprender, a querer saber. Me parece que esa pregunta es muy interesante porque viste que en las misas se usa el incienso. Está bárbara esta explicación que diste, con la que te encontraste, pero eso tiene que tener una historia, ¿sí? Y en esa historia, en un 100% digo que hay un pensamiento mágico, por supuesto, supersticioso, pero sería interesante, y yo me voy a poner a estudiar el tema, de qué se pensaba, más allá de esta lectura cristiana, de que era como una especie de evocación o de simulación metafórica de la elevación de las almas. ¿Qué significaba para los primeros pueblos que empezaron a usar el incienso? ¿Qué significado le daban? Por supuesto que seguramente debe ser una cuestión religiosa, pero me gustaría saber qué pensaban esos pueblos que se lograba con eso. Porque viste que también en algunas terapias, entre comillas, que se llaman alternativas, que por supuesto que en sentido estricto no serían ningún tipo de terapia, pero le llaman así, para que nos entendamos lo digo, algunas terapias que trabajan con cuestiones energéticas y piedras y pirámides, y también incluyen el incienso. Claro. Lo aromático o ciertos colores como la luz violeta, todo eso como que genera una atmósfera donde parece que vos estás controlando las cosas, ¿viste? Con el olor, con lo que se percibe, pareciera ser como que tenés un control del destino, por así decir. Exactamente. Y ahí tenemos otra temática, Gonzalo, no sé qué pensás vos, pero el destino, otro tema también, ¿no? Sí, es como que... El destino tiene una historia muy interesante, pero creo que amerita otro programa. Sí, totalmente. Es como que se van sumando un montón de temas que van a ir surgiendo a lo largo del podcast. Y tengo una lista bastante larga ya y se le siguen sumando cosas, y eso está bueno porque nos va dando letra para poder ir charlando más adelante con vos y con la gente. Perfecto, me parece excelente. Así que bueno, estamos ya con el tiempo cumplido, José. Bueno. No sé si tenés algunas cosas más para aportar antes de despedirnos. No, pero como una especie de síntesis, primero agradecer, esta participación. Espero que la gente se vaya animando a escribir a ese número que diste, Gonzalo, y plantear ahí sus preguntas, sus dudas, sus críticas, sugerencias de temas también. Y decir que en otros temas vamos a seguir retomando temáticas de otros episodios, porque todo se va relacionando con todo. Y como síntesis de este episodio, de este programa, decir que el pensamiento crítico todos lo podemos ejercer, todos lo podemos practicar, y que implica lectura, implica reflexión, pero fundamentalmente eso tiene que llevar a la acción, a una acción transformadora desde nuestra propia confianza. ¿Se entiende? Muy distinto a poner todos en manos de algún objeto o del destino o de una creencia, esperando, ahí está la cuestión de la esperanza, esperando que las cosas cambien porque hay algún poder invisible que está a tu favor. Superar este tipo de pensamientos que tienen esta característica de lo supersticioso
nos va a llevar a aumentar nuestra confianza, nuestra seguridad y a mejorar nuestra vida, que es en definitiva lo que todos tratamos de hacer todos los días. Exactamente, y también quiero hacer una especie de comparación con lo difícil que era hace, no sé, 10 o 15 años atrás, investigar y ver lo sencillo que es hoy, que tenemos, antes tenías una duda de este tipo y tenías que ir a una biblioteca, buscar el libro, buscar en varios libros, y hoy tenemos la facilidad en nuestros bolsillos o a veces en nuestras manos de simplemente desbloquear la pantalla de nuestro teléfono, nuestro smartphone, y preguntar en Google. Si querés, hasta lo podés hacer verbalmente, presionás el micrófono y decís, ¿por qué el incienso se utiliza en las iglesias? Y te aparecen un montón de opciones en donde podés comenzar a leer, o incluso podés ver videos. Y también está bueno esto que decía José María en cuanto al pensamiento crítico, saber aceptar cuando lo que se está escuchando no coincide con lo que yo quiero escuchar o con lo que yo creo que es la verdad, ¿no es cierto? Porque muchas veces esto pasa en muchos ámbitos de nuestras vidas, en donde la gente prefiere escuchar a la gente que está de acuerdo con lo que pienso, con lo que voy a decir o con lo que quiero escuchar, y no escuchar al otro. Y me parece que está bueno poder escuchar todas las campanas para a partir de ahí formar mi propia idea, mi propio pensamiento. Y creo que eso es lo más rico de tener un pensamiento crítico y una mente abierta a todas las ideas, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y además el placer que sentimos, que experimentamos cuando simplemente nos ponemos en actitud de escuchar, abiertos al aprendizaje, pensando lo que nos dice el otro, pero tratando de comprender lo que nos dice el otro, porque es todo un tema comunicarse. Es mucho más fácil incomunicarse que comunicarse, porque no nos alcanzan las palabras para expresar lo que nos pasa. Por eso el malentendido es mucho más frecuente que el entendimiento. Entonces, esa actitud de poder escuchar al otro, abiertos a aprender, no necesariamente para estar de acuerdo con todo lo que diga. Yo creo que depende bastante del tiempo que cada uno se da para escucharse a sí mismo. Y cuando digo escucharse a sí mismo sea que te estés ocupando en tu espacio de salud mental de eso, sea que te des un tiempo en tu vida cotidiana para estar simplemente en silencio y reflexionar, o que estés leyendo algo, es decir, el detenerse para con uno mismo es lo que te permite detenerte para con el otro. Exactamente. Además, nos vamos a alargar un montón, pero además vamos cerrando. Lo que quería decir para cerrar es el tabú que tiene la idea de que me vas a hacer cambiar de idea, y es como que no te quiero escuchar. No siempre la persona que evita escuchar al otro tiene esa postura consciente, pero la idea es no escuchar al otro porque tengo que proteger mi propia ideología y me va a hacer cambiar en algo, y de lo satisfactorio que resulta cuando yo me doy cuenta de que tenía una idea que después descubro de que o se quedaba corta, era un poco más amplia, o a veces hasta era errónea, ¿no es cierto? Que este capítulo y el anterior tienen mucha relación con eso, de que ver todo esto de que tenía miedo de cruzar por debajo de una escalera y ver de dónde viene y decir, mira, al final no era tan grave. Pero bueno. Tal cual. Lo que pasa es que las personas que no quieren escuchar, excepto que vayan a escuchar lo que piensan, ahí de nuevo nos encontramos con el miedo y con la inseguridad. Porque si vos no tenés miedo y no tenés inseguridad, y tenés una autoestima lo suficientemente óptima, podés escuchar cualquier campana. No tenés miedo a que te cambien, porque aparte sos partidario del cambio, porque la idea es cambiar.
no Totalmente. permanecer siempre igual, porque la realidad no es así. La realidad es cambio. Bueno, Y el que quiera ir en contra de eso pierde, porque la propia realidad te demuestra que nada puede permanecer igual nunca. exactamente. Ya lo decía Heráclito. Podríamos claro, se me ocurría eso justamente, podríamos ir ahí a Heráclito versus Parménides, Sí, seguramente lo tocaste en aquellos primeros programas. sí, sí, pero no estaría mal retomarlos en algún futuro. Sí, me Así que, parece muy interesante. bueno, José, me despido de vos en esta tarde, me despido de todos los oyentes. Fue un placer volver a encontrarnos y bueno, ya van a ir surgiendo otras cosas que estamos trabajando con José. Así que bueno, para que sepan que estamos preparando cosas para ustedes y ojalá las puedan recibir con los brazos abiertos. Bueno, por supuesto, Gonzalo querido, un abrazo desde Zapala, saludos a la querida audiencia, muchas gracias a la participación de Graciela y bueno, que sea un incentivo, una motivación para que participen otros oyentes y bueno, quedamos en la espera de sus comentarios, de sus preguntas. Para mí ha sido un placer siempre que la gente se encuentre a filosofar, a dialogar, a compartir. Es un placer, así que un abrazo Gonzalo querido y saludos a toda la querida audiencia de Itaibaté y de la zona donde nos escuchen. Bueno, gracias José, gracias Graciela por haber escrito. Ya Graciela abrió la puerta, así que pueden comenzar a ingresar ese caudal de mensajes que estamos esperando. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene.